¿Alguna vez has sentido que el cielo guarda silencio justo cuando más necesitas una respuesta? Hay momentos en los que la fe parece una antorcha diminuta en medio de un vendaval interminable. Sin embargo, la historia que estás a punto de escuchar atraviesa la oscuridad con una verdad inquebrantable. Cuando todo parece perdido, cuando el abandono parece una sentencia definitiva, existe una presencia que no se retira ni siquiera en los días más fríos del alma. En los tiempos antiguos y también en los que vendrán, el corazón humano enfrenta la misma pregunta. ¿Estamos solos cuando el dolor nos alcanza? Las escrituras relatan guerras, hambres, persecuciones y señales que estremecen la tierra. Hablan de días difíciles, de hombres amando más el ego que la justicia, de rumores que anuncian crisis, de generaciones confundidas por el ruido del mundo. En medio de todo ello, una promesa permanece firme como roca. El Creador no abandona a quienes le pertenecen. En un pequeño pueblo rural, lejos de los centros de poder y de las ciudades ruidosas, vivía un niño llamado Mateo. No tenía padres. La pobreza era su compañera diaria y el rechazo, una sombra constante. Conocía el sonido del estómago vacío y la mirada indiferente de quienes lo consideraban una carga. Había aprendido a trabajar desde muy pequeño. Cargaba leña, ayudaba en el campo, hacía recados a cambio de unas monedas o de un trozo de pan duro. A veces, por la noche, miraba el cielo estrellado y se preguntaba si Dios recordaba su nombre. Escuchaba en la sinagoga que el Altísimo cuidaba a su pueblo, que no se dormía ni se olvidaba, pero la realidad parecía contradecir aquellas palabras. ¿Dónde estaba ese cuidado cuando el frío atravesaba sus ropas gastadas? ¿Dónde estaba la protección cuando otros niños se burlaban de su condición? Aún así, Mateo conservaba algo que nadie podía arrebatarle: una fe sencilla. No era erudito, no entendía profecías complejas y discutía sobre los tiempos finales, pero había guardado en su memoria las enseñanzas de su madre antes de morir. Ella le decía que el Eterno ve en secreto, que escucha incluso los susurros, que cada acto de bondad tiene un eco eterno. Un día, después de trabajar desde el amanecer, logró reunir un poco de comida. Era poco, pero suficiente para calmar el hambre de esa jornada. Mientras regresaba a su rincón habitual para comer en silencio, un grupo de muchachos mayores lo interceptó. Se rieron de él, arrebataron parte de su pan y lo pisotearon antes de marcharse. Mateo se quedó inmóvil, conteniendo las lágrimas. El mundo parecía confirmarle que estaba solo. Con el saco casi vacío, decidió caminar hacia el río. El agua siempre le daba cierta paz. El sonido constante le recordaba que aunque todo cambia, hay corrientes que siguen su curso sin detenerse. Fue entonces cuando vio a un anciano sentado en la orilla. Su ropa estaba desgastada, su rostro marcado por el cansancio. Parecía más frágil que el propio Mateo. El anciano levantó la mirada y con voz temblorosa pidió algo de comida. No exigió, no manipuló, simplemente expresó su necesidad. Mateo sintió un conflicto interior. Lo poco que tenía apenas alcanzaba para él. Si compartía, quizás esa noche volvería a dormir con hambre. Durante unos segundos el miedo habló más fuerte que la compasión, pero entonces recordó las palabras de su madre: nunca cierres tu mano cuando puedas abrirla. Dios ve lo que otros ignoran. Sin dramatismo, sin esperar recompensa, Mateo abrió su saco y ofreció al anciano la mitad de lo que quedaba. No lo hizo para impresionar a nadie. Lo hizo porque en su interior entendía que la bondad no depende de la abundancia, sino de la disposición. El anciano tomó el pan con manos temblorosas, lo miró fijamente y algo en sus ojos cambió. Ya no reflejaban debilidad, sino una profundidad imposible de describir. El aire pareció detenerse. El murmullo del río se volvió un susurro distante. Entonces, con una voz firme y serena, el anciano habló de una manera que no correspondía a su apariencia.
Le dijo que nunca había estado solo, que cada lágrima, cada humillación y cada noche de frío habían sido vistas. Le aseguró que el cielo no era indiferente, que incluso en los tiempos donde la maldad parece multiplicarse y el amor enfriarse, hay un cuidado invisible sosteniendo a los fieles. Mateo sintió que el corazón le ardía, no de miedo, sino de certeza. El anciano reveló que no era un simple viajero, era el mismo Dios quien había venido a probar la firmeza de su corazón. No lo hizo con relámpagos ni con estruendos, sino con necesidad. Porque en los últimos días marcados por egoísmo, por competencia feroz y por corazones endurecidos, la verdadera fe se distingue en lo cotidiano, en la decisión silenciosa de hacer el bien cuando nadie observa. Mateo cayó de rodillas, no por terror, sino por reverencia. Comprendió que la grandeza divina no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo sencillo, que las profecías sobre el fin no solo hablan de cataclismos y señales en el cielo, sino de una purificación interior, de una separación entre quienes viven para sí mismos y quienes conservan la compasión. Dios le dijo que su generosidad no había pasado desapercibida, que cada vez que compartimos con el necesitado es como si lo hiciéramos con él mismo. Y en ese instante, el saco de Mateo, que antes parecía casi vacío, comenzó a llenarse. El pan se multiplicó ante sus ojos. No era una ilusión, era una señal clara. Lo que se entrega con amor genuino no se pierde. Sin embargo, la mayor bendición no fue el alimento abundante, fue la promesa que acompañó aquel milagro. Nunca más caminarás pensando que estás solo, escuchó. No significaba que la vida se volvería perfecta, no implicaba ausencia de pruebas, pero sí garantizaba presencia en medio de ellas. Desde ese día la vida de Mateo no cambió de forma instantánea en términos de riqueza material. Siguió trabajando, siguió enfrentando desafíos, pero algo era diferente. Su mirada ya no reflejaba abandono, sino convicción. Comenzaron a abrirse oportunidades. Un agricultor justo le ofreció empleo estable. Personas que antes lo ignoraban empezaron a notar su integridad. La transformación no vino en forma de palacios, sino de paz interior. Y esa paz era más sólida que cualquier moneda, en tiempos donde muchos corrían tras ganancias rápidas, donde la corrupción parecía norma y la fe una rareza. Mateo se convirtió en un testimonio viviente de que el cielo no abandona a los suyos. En los tiempos finales, la prueba no siempre será sobrevivir a grandes desastres. A veces será mantener la bondad cuando el entorno la desprecia. Será compartir cuando el sistema empuja a acumular. Será confiar cuando las noticias siembran pánico. Será actuar con justicia cuando otros eligen la ventaja personal. Mateo entendió que el verdadero abandono no proviene de Dios, sino del corazón que se cierra. Cuando el hombre decide ignorar la compasión, se desconecta de la fuente de vida. Pero cuando, aún en la escasez, elige dar, se alinea con un principio eterno. Años después, cuando alguien le preguntaba cómo había soportado tanto sufrimiento sin volverse amargado, él no hablaba primero del milagro visible, hablaba del momento de decisión junto al río. Decía que el instante más importante no fue cuando el pan se multiplicó, sino cuando decidió compartirlo sin garantía de recibir nada a cambio. Esa es la esencia de la fe que resiste en los días oscuros. No depende de señales constantes, sino de convicciones firmes. No exige explicaciones inmediatas, sino que avanza haciendo lo correcto, aunque el resultado sea incierto. Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.